también como que las mismas como transformaciones como de las dinámicas sociales del país pues también han incidido en el trabajo disciplinar. O sea, no es lo mismo las salidas de campo hace 30 años que hace 20, que hace 10, que hace 5. Indiscutiblemente, pues en el momento en que a mí me tocó, por ejemplo, el trabajo de grado, fue una vuelta a la ciudad porque afuera era muy difícil trabajar también. Y muchos proyectos o pasantías o salidas eran canceladas porque no había cómo. Sí. Digamos, el trabajo de campo siempre es difícil, a no ser que lo haga uno sobre su familia. Y en ese caso también es difícil. Pero el trabajo de campo es difícil, bien sea en la ciudad o en el campo. Es decir, las dificultades son diferentes, ¿cierto? Si yo tengo que atravesar un río banado o cosas por el estilo, de dificultad física. Pero irse uno a hacer trabajo de campo, Ciudad Bolívar o qué sé yo, que es lo que yo más o menos conozco mejor, o irse a Patio Bonito o algo así, es difícil, tiene problemas, ¿cierto? Nosotros también hicimos un buen trabajo, esa es otra que hicimos sobre violencia urbana, hicimos para el Banco Mundial, un trabajo, un equipo disciplinario con antropólogos y otra gente. Y uno de los temas que metimos fue el de cartucho. ¿Okay? Hacer trabajo de campo en el cartucho no es nada fácil. Es terrible. Si ha habido sitios donde yo he sentido miedo, físico miedo, pues yo estaba en zonas de paramilitares, haciendo trabajo con desplazados y todo eso, y claro, no me da miedo. Pero una vez nos metimos en una olla ahí en el cartucho, donde no hemos debido meternos, dimos una vuelta mal dada, en vez de dar la vuelta para allá, y había una reunión de traquetos ahí. Esos son los sitios donde yo he sentido miedo porque me daba la impresión de que nos iban a matar ahí, ¿cierto? Y a uno lo matan ahí sin agüeros, o lo mataban ahí sin agüeros. Entonces, el trabajo de campo es difícil, porque generalmente, y eso es otra crítica que nos hacen, nosotros estudiamos pobres. ¿Sí? No solemos estudiar mucho clase media porque tiene otras dificultades. Claro. Es decir, es difícil entrar a esos medios. Aunque aquí se han hecho esos trabajos, por ejemplo, el de Andrés Carne de Res, el mismo Oscar Lewis en Las 5 familias, tiene una familia que es, bueno, en fin. Entonces, a ver, ¿cómo concluyo esto que puedo hacer la observación? Pues que en realidad el trabajo de campo es difícil, pero también ha habido una evolución, sin duda, no solamente en los métodos, sino en las aproximaciones, y el trabajo de indígenas pues ya se lo mira desde otra óptica. Eso yo lo entiendo perfectamente. Era medio broma eso de decir que se les acababan los indios, aunque también tiene una parte de verdad, ¿cierto? Que ya no lo miran así como la antropología clásica miraba a los indígenas, pero, ya no lo pueden mirar así. Pero uno sí puede decir que eso le pasó, por ejemplo, a la antropología británica. Después de su auge colonial, efectivamente se le acabó sí. Y ahí es cuando muchas veces... Y aquí, pues, todas esas discusiones, por ejemplo, que sea la misma gente indígena la que se vuelva antropóloga o abogada o socióloga, que existan igual como todos unos vehículos y unos pasados ahí con los que no cuenta y uno sabe que ya no es lo mismo. Eso es muy interesante, ¿sabes? Porque hay el viejo chiste navajo. Yo hice mi tesis doctoral sobre los maya inmigrantes en el sur de Florida. ¿Sí? Y nosotros aplicamos el chiste ahí, porque eso era una cosa muy especial lo de los maya en Indiantown. Entonces yo decía que había llegado un sociólogo a hacer una encuesta y preguntaba, bueno, aquí cómo es la composición familiar. Ya no, aquí es el papá, la mamá, 3 hijos, 2 sociólogos, un antropólogo y un periodista. Como en Guadalajara. Sí, me acuerdo. Buenas tardes. Hola, Mi hijo Antonio. Es eso, ¿no? Es decir, ahí todas esas cosas
o en un congreso de antropología en Estados Unidos, entonces yo vi que una muchacha que mostraba sus resultados de África y decía, es que además hay que tomar como fuente de información a los antropólogos nativos. Entonces yo la expliqué, yo soy un antropólogo nativo. Es decir, es una posición colonialista, ¿no? En el fondo. Entonces, claro, a los indígenas no les gusta que sean sujetos de... Por supuesto. De a nadie. Ah, sí. Plan de seguridad, sí. ¿Está? Ujú. Ujú. Ok, verificar. Bueno, entonces ahora más tarde hablamos de esto, que ahorita estoy aquí con los antropólogos urbanos. Sí, perfecto. Bueno, vale. Chao. Y... No, pues sí, Bueno, pero las dificultades epistemológicas. si tocaste un tema que me parece interesante, yo también he escuchado esa crítica de cómo la antropología urbana a veces vuelve y construye objetos de la misma manera exotista que lo construyó la antropología clásica, ¿no? Entonces, si estudiábamos las comunidades más recónditas, pues ahora también estudiamos las comunidades más recónditas, pero en la ciudad, ¿no? Lo marginal, o la pobreza. Las tribus. Sí, bueno, esa es otra forma, esta categoría de tribus urbanas tan complicada para... Las tribus. Sí, ¿cómo uno puede analizar ese asunto? O sea, o si realmente es una cuestión de compromiso, un compromiso que pasa por la antropología como... Lo que te puedo decir, Enrique, es que esa discusión la estamos dando desde el primer semestre de antropología que yo estudié en los Andes, en el 65 hasta ahora. Es una discusión que no tiene fin. Y es el compromiso y ¿cómo decirlo? La ética del antropólogo. Este es un tema fundamental. Es decir, que nos hagan la crítica de que nosotros estudiamos pobres, para mí no tiene sentido, porque estamos en una sociedad globalizada, con un capitalismo, como lo quieran describir o calificar, ¿cierto? Un capitalismo salvaje o un capitalismo de apertura, o en fin, ¿cierto? Estamos globalizados y hay líneas de poder. ¿Sí? Entonces, cuando se hace un plan maestro, por ejemplo, es un plan maestro para la ciudad, pero se tiene en cuenta especialmente a los pobres. Y hay razón de que así sea, ¿cierto? Entonces, en la medida en que uno pueda contribuir con eso, a mí me parece que la ética está ahí presente. En la medida en que uno no saque provecho propio de una forma tan vulgar, si se quiere, pues porque de todas maneras provecho sí va a sacar, ¿cierto? Se va a formar en eso, va a adquirir mayor formación, va a poder estudiar mejor. Eso es indudable, ¿cierto? Pero nosotros no podemos obviar o esquivar la política y el poder. Eso es una relación de poder. Entonces, cuando tú vas allá y haces una encuesta, tú estableces una relación de poder que a veces ellos no pueden obviar. ¿Sí? Si aquí viene alguien haciendo una encuesta y yo no quiero, le digo que no y se va. Pero cuando uno va a hacer una encuesta allá, claro, ellos también manejan mecanismos de defensa
para sacarlo uno de taquito. Pero es mucho más difícil que digan que no, porque además ellos piensan que esto de pronto me trae algún beneficio, ¿cierto? Entonces, es esa discusión, es decir, en que se pueden tener muchas posiciones, pero si me preguntas en general si la antropología urbana está dedicada a encontrar la morbosidad, si se quiere, del pobre y todo eso, yo diría que no. Porque, como le oí decir a Daniel Samper Ospina, cuando le preguntaban que si él sacaría desnuda, dicho que si a él le pasaran una foto de Shakira desnuda en la playa, que si él la publicaría. ¿Sí? Y había otra señora ahí que era de la revista Caras, ¿cierto? No sé si las conocen esas revistas. Sí, yo las he visto. Entonces, la señora de Caras decía, si yo no la publico a mí me echan, ¿cierto? Y Daniel Samper decía, yo no la publico, ¿cierto? Porque la moral es subjetiva y si la señora Shakira me manda una foto de ella desnuda en la playa, yo se la publico, porque la moral es subjetiva, pero la ética es objetiva, ¿cierto? Entonces él por ética no la publica, pero si la otra señora quiere, pues eso ya es su cuento. Entonces, no es exactamente igual, pero en la antropología yo sí creo que nosotros no debemos ser morbosos, ni debemos sacar el cuento del colonialismo, lo exótico, es decir, cómo viven los pobres de mal. Yo critico mucho eso en los periodistas, ¿cierto? No respetan a la gente que la señora está muriendo y ustedes le sacan el micrófono a ver cómo es que tú de la cara. Pero eso que es una reacción muy humana, nosotras, porque aquí en la huerta de Jaime, en el Parque de los Mártires, la diversión que había en la colonia era esa, ir a ver cómo la colgaban y los gestos que hacía la gente y todo eso, es muy humano. Pero ya en una disciplina nosotros no podemos hacer eso. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Yo creo que no tenemos problemas o no tenemos más allá de lo que podría tener cualquier antropólogo, ¿no? Y como nosotros sabemos, hay antropólogos que sí se aprovechan de eso. Claro. Pero digamos, para concluir, yo creo que el tema urbano en sí mismo no es que se preste más, ¿sí? Porque cuando alguien va a estudiar los indígenas está tomando también una posición, es decir, va a estudiar unos seres humanos, una forma de organización, una forma de ideología y de lo que se quiera diferente, ¿cierto? Pero es inevitable que establezca líneas de poder, no puede obviar. Lo que tiene que ser es respetuoso y decir, mire, esto es así. No, pues Julián, mil gracias. ¿Ah, no era más? No, realmente corta. Yo hasta ahora me estaban... ¿Se estaban calentando? No, pues, no, mentira. No, yo creo que muchas gracias. Realmente lo interesante era hacer pues, un primer contacto, ¿no? Y poder pensar cosas como las que sí, estás es diciendo. que ahí se nos quedan varios temas entre el tintero, por ejemplo, lo que es el desarrollo conceptual. Eso es una cosa que a mí me gustaría mucho escribirlo en un artículo. Y realmente para el congreso del año pasado nosotros pensábamos hacer eso, escribir esos artículos, pero en última no lo pudimos hacer. ¿Ustedes tienen alumnos, estudiantes? Tenemos 30. No me refiero en el programa, sí. me imagino. Si vinculados pero ustedes dos tienen alumnos, tienen estudiantes. Sí, por ahí hay gente que está interesándose, lo que pasa es que apenas están en quinto semestre. Entonces a duras penas están ya acopiando los métodos. Y ellos están en Cali, obviamente. Sí. Qué rico, ¿no? Es que para escribir este artículo, ¿qué tal si ustedes me prestan 4 o 5 estudiantes? Yo les propongo algo a los estudiantes. Lo que te digo, por ejemplo, es cierto que nosotros estamos muy centrados en ciertos temas y ahora nos hemos desplazado a otros temas, ¿cierto? Y que además hay muchísimas más. Otras concepciones, obviamente. Sí, muchas concepciones y también hay como una desmitificación también como lo urbano, la antropología urbana allá, o la antropología urbana un poco lejana al resto de la antropología. Yo creo que las mismas, por ejemplo,
no la semana pasada, antier nos reunimos con Leonardo Montenegro. Él fue quien hizo la tesis de Andrés, sí. Y Leonardo está en la Javeriana, y claramente, por ejemplo, la Javeriana tiene un perfil también como de pensarse cuestiones en la ciudad, en contextos urbanos. En los mismos departamentos en antropología en la Nacional uno ve que ahorita hay una cantidad de trabajos que se están desarrollando en ciudades que se están pensando sí, de temas como cultura de ciudadana. de cultura ciudadana. Y esa fue una pregunta que se nos quedó. Sí. Que lo que tú decías, que los antropólogos o trabajaban con el Estado, bien sea nacional o estatal, inclusive pues en programas de antropología de rescate, de arqueología de rescate, o trabajaban con agencias o con ONGs, y es cierto, porque es que nosotros no tenemos una profesión liberal, o sea, nosotros no somos abogados, que pueden poner una oficina, consultorio, pues una debería poner un consultorio, si no pone una oficina de antropólogo se muere de hambre, ¿cierto? Entonces, digamos, el equivalente de la oficina de antropólogo es hacer unos ONG, ¿no es cierto? Es lo que ha hecho mucha gente. Es porque esa es la manera de trabajar nuestra. ¿Sí? Ahora que Inge tocaba esos temas, me acordé de esa vieja distinción que yo creo que a veces todavía aplica de antropología en la ciudad y antropología de la ciudad, ¿no? Uy, sí, eso lo discutimos nosotros. Sí, muchísimo. Sí, temas de antropología en la ciudad, no, que son de la ciudad. Sí. Hasta que descubrimos que eso es, bueno, pues sí, hay un matiz, ¿no? Un matiz que es... antropología en la ciudad puede ser muy fragmentado y antropología de la ciudad puede ser una visión más de conjunto. Eso es una tontería porque es como discutir si los angelitos son machos o hembras de todas maneras. Claro. De todas maneras nosotros tenemos que estudiar ambas cosas y eso sí es una posición que nosotros hemos mantenido. Nosotros no hemos ejercido censura ni hemos propuesto que solamente unas líneas son las que hay que desarrollar. Es absurdo porque la gente termina teniendo interés por otros temas. Eso es como avanza el conocimiento y la ciencia. Claro, tú puedes crear, porque así lo quieras, un instituto de estudios de antropología de la vivienda. Perfecto, ¿cierto? Pero en un programa académico que también se puede hacer, que está empezando, pues yo no he sido tan partidario de establecer un tema único. ¿Sí? Aunque eso se puede hacer y es perfectamente válido, ¿cierto? No, pues, de nuevo, gracias. Bueno, Inge y Enrique, entonces, ¿cómo hacemos? Pues ahí sí, como decía Enrique, pues para nosotros es bien importante porque